Bueno, bienvenidos Iván Taylor y Mariana Bolzán, escritores que han venido a compartir con las sofistas sus últimos libros, comentarnos de su experiencia y lo que se trata cada uno de ellos. Hola, buen ¿Cómo día, les va? Buen día, Angelina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que hayan podido venir los dos. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿comenzás vos? Sí, bueno, la verdad que la invitación nos pareció ideal para este momento en el que estamos trabajando bastante también en actividades culturales y bueno, por eso vinimos con mucha alegría a traer un poco nuestro trabajo, en mi caso La parte blanca de anoche, que es un libro que ya tiene 1 año de edad, que fue publicado en la editorial de la Fundación Lendija, y en el caso de Mariana ya seguramente les va a contar. Pero el tuyo es un libro de poemas, ¿sí? Es un poemario, exactamente. Así que, bueno, no sé, Mariana, si vos querés comentar algo acerca de... Claro, en mi caso el libro es más nuevito, es de la editorial Ana, que es de Pablo Felicia, y es una editorial independiente, y hace un mes aproximadamente lo presentamos. Es un libro de poemas también, es mi primer libro de poemas, y se llama Un rayo en el mundo. Así que, bueno, también muy, muy contenta y estrenando esto que sucede después de presentar un libro, ¿no? De las entrevistas, de poder resignificar un poco lo que se trabajó en el libro y demás. ¿Y es el primer libro que publican o ya tienen otros publicados? En mi caso es mi primer libro y vos también, ¿sí? Sí, es el primer. Sí. Y poemas. Sí, claro. Editados. ¿Y la experiencia, la escritura, cuándo comienza en cada uno de ustedes? Bueno, en mi caso tiene tal vez más que ver con la adolescencia temprana. Al principio, como ya por ahí aburro con esto de contarlo tantas veces, uno tiene la sensación de... Claro, pero los que te escuchan hoy... Tuvo que ver con el dibujo al principio, una forma de... Uno siempre está en la búsqueda de representar lo que ve y las vivencias que tiene, y de resignificarlas, y bueno, después llegó con la forma de la palabra. No así en el caso de Mariana. Claro, sí, en mi caso al menos... mi papá era periodista cuando yo era chica, y siempre la palabra estuvo como muy presente en mi casa, y aprendí a leer y escribir desde muy muy chiquitita. Y el acceso, siempre digo esto, ¿no? El acceso a la palabra cambia el mundo y aparece en un mundo nuevo. Así que desde muy chica empecé a escribir diarios íntimos, que bueno, fue un ejercicio muy... En un cumpleaños me regalaron un diario íntimo, no dejé de tener diarios hasta entrada a la adolescencia. Ese registro a mí me permitió como estar en contacto con la poesía, porque bueno, si bien es bien anecdotario el diario íntimo, son las primeras plumas, digamos, de poder empezar a mirar el mundo de una manera poética, ¿no? Y ya con la adolescencia abandoné el registro del diario íntimo y ya me dediqué como a escribir poesía bien adolescente, ¿no? Así que bueno, en mi caso al menos el acercamiento a la poesía fue el diario íntimo, fue un registro íntimo del sentir, de las emociones, y bueno, y tiene un poco esa tónica el libro, un libro muy, muy íntimo. Y en Un rayo en el mundo, ¿las poesías están dedicadas a algún tema en particular? No, sí podría decirte que aparece este libro, o al menos puedo verlo al libro, puedo juntar esta cantidad de textos después de haber sido madre, después de los 30. Uy, parece que tuvieras 20. Ay, bueno, muchas gracias. Ustedes no la ven, pero es una niña. Muchas gracias. Pero bueno, esa madurez que aparece una vez que uno llega a determinada edad y bueno, las cuestiones amorosas, los desengaños, la ruptura de alguna familia, de las separaciones, y también algo que es constitutivo, que es la muerte de los padres. En mi caso, al menos, lo que me ayudó a cerrar el libro, paradójicamente,
fue la muerte de mi padre. Entonces, bueno, es un poco un libro de esta madurez temprana, ¿no? Es decir, que la pérdida de tu papá y el nacimiento de un hijo exactamente hicieron en vos toda esta... Y son dos situaciones que extrañamente me dejaron en su momento sin palabras, ¿no? La maternidad me dejó sin palabras, era todo muy literal, mucho cuerpo, y la muerte de mi padre lo mismo. Es un aprender a decir de nuevo, como digo en el último texto, digamos, el que cierra el libro. ¿Y hay algún poeta, alguna poetisa que tenga influencia sobre vos o que admires, que te haya gustado leer? Sí, bueno, me gusta mucho Diana Velesi, que es una señora, una poeta ya muy consagrada, digamos. Claudia Massín, que viene como de esa escuela de Diana Velesi, más joven. Y después leí mucha prosa también. Me gusta mucho la prosa y bueno, yo vengo de comunicación social, entonces el periodismo tiene esa... Me gustó mucho leer siempre crónicas y cuestiones más en prosa. La poesía es como no es lo que más leo, digamos, poesía. Claro. Sin embargo. Pero entiendo que todos esos mundos son los que nutren a la poesía y viceversa, por supuesto. Pero bueno, si tuviera que decir una poeta es Diana Velesi. Diana Velesi. No es muy conocida, me parece, Diana. Diana Velesi ha compilado libros de Alejandra Pizarnik, y la antología completa de Alejandra Pizarnik es de Diana Velesi. No sé si es traductora también, no lo recuerdo. Y Claudia Massín tampoco es tan conocida, nació en Chaco, pero lo recomiendo mucho que lo busquen. El último libro de ella fue editado por Caleta Olivia, que edita poesía. Y se me aparecen esas. Entonces digo, bueno, por algo es que se me aparecen esos dos nombres, ¿no? Bueno, vamos a la página de La Sofista, vamos a incorporar sus biografías, porque también la intención es dar a conocer todas estas mujeres que no tienen un espacio de divulgación, de información. Nosotros fuimos a Santa Fe hace un tiempo ya a ver a Diana Velesi y nos sorprendió a la vez cómo, bueno, obviamente en Santa Fe, que es local, digamos, y que es muy conocida ya. Es de Zavalo, cerca de Rosario. Ajá. Pero vimos cómo ella se sentó y se dispuso, acomodó la luz, preparó su libro y empezó a leer poemas y había un silencio... pero era prácticamente una estrella de rock, porque era como que había jóvenes de todas las edades, pero mucha juventud que había ido a verla y a disfrutar de sus poemas y no volaba una mosca, lo cual yo creo que en la poesía y en las letras no es frecuente. Si se da tanto. Sí hay experiencias de como el slam en Santa Fe o lo que fue acá en Paraná, que sí eran espacios que reunían gente. Pero la verdad que bueno, justo le mencionas a Diana y me acuerdo de ese fenómeno de haber estado sentado ahí, era toda la gente, una ceremonia llena, sí, exactamente, y todos con mucha atención focalizada en la lectura. Es maravillosa Diana, sí. Así que bueno, quedan esas dos para colgar en la página. Sí, sin duda, tenemos que incorporarlas. Este fin de semana las incorporamos. Perfecto, a la página. Perfecto. Iván, ¿y tu experiencia con la poesía? Mi experiencia tiene una similitud a la de Mariana en el sentido de que fue una hasta acá. Quiero decir, una vivencia tras otra, una recolección permanente hasta un momento en el que uno se siente seguro como para poder publicarlo y soltarlo al mundo, ¿no? A la mano y a los ojos del lector. Fueron algunos poemas escritos hace bastante tiempo y otros a punto de escribir, de publicar el libro, por el simple hecho de que cuando estaba cerrando, yo la conozco a Mariana. Y bueno, lo cual habla también de lo que es, como dice Cortázar, un rayo que te deja estaqueado en el medio del patio. Y yo creo que este poemario, igual que como los pienso yo y como también la mirada que tuve cuando Mariana organizaba el de ella, si bien es algo que uno tiene que respetar y dejar el espacio, pero los poemarios siempre son como un lapso de tiempo que se organiza no en un sentido cronológico, sino emocional. Entonces es como contar esa experiencia. Para mí fue
fue esa mirada la que terminó organizando los poemas y de la parte blanca de anoche, justamente. ¿Y qué poema elegirías para leer ahora? Yo elegiría uno que es bastante fuerte, que es mi preferido del libro, es Mi hijo mimado, que se llama Como un perro. ¿Querés leerlo? Sí. Después ahora le vamos a pedir uno a Mariana. Bueno, lo que sí, me va a tener que tener un poquito de paciencia. Ahí está, ahora sí, ya lo encontré. Bueno. Como un cordero no quiero, ni como una abeja. A mí matame como un perro, que mostró los dientes y te asustó mientras jugabas. Matame como un perro al que ahogaron las hermanas y le cortaron la cola y las orejas. Que cada lamida en tus dedos te haga ligero tirar del gatillo o blandir ese palo. Como una rata no quiero, ni con veneno, ni con silencios como el amor. A mí matame como un perro, decime que todo va a estar muy bien y llevame hasta nuestro árbol, allí donde tengo enterrado ese miedo. Me quedaré mirando tu cara. Como al tiempo no quiero, bostezando, buscando un entretenimiento. A mí matame como un perro, temiendo que pueda alargarse la agonía de verme llorando, el espanto salpicando de rojo tus explicaciones. Déjame puesto al collar pensando que acabará la rabia, haceme alguna caricia y busca el corazón exacto. Tal vez me puse dañino y en cualquier momento iba a morder, pero yo la calle no quiero. A mí matame como un perro, porque ahora conozco el camino y sé cómo volver a casa. Oh, impresionante. Impresionante. Es fuerte, es fuerte. Es fuerte, pero sí. Y al mismo tiempo, bueno, la poesía, yo siempre digo, aquí en el programa no se explica. Viste que hay como una intencionalidad, no sé si por esa herencia pesada del positivismo que tenemos todavía, que hay que explicar. La poesía no se explica. No, es pura condensación. Y es algo que, bueno, es fuerte y al mismo tiempo aparecen muchísimas imágenes en tu poema, ¿no? Que tienen que ver con lo que has querido expresar. Sí, creo que alrededor de la poesía a lo sumo puede haber un breve contexto de cómo fue escrita, pero más claro, que eso no. La experiencia del Más escritor, claro, o de la escritora, más que la poesía en sí, ¿no? Porque cobra vida propia. Sí. Exactamente. ¿Y cuál has elegido, Mariana? Y yo, ya que estábamos hablando de eso, de la cuestión de quedarse sin palabras, o de... Yo siempre me sentí trabajando con las palabras, y de hecho es mi trabajo, ¿no?, como comunicadora, y cuando me he quedado sin palabras, o cuando no he sabido cómo escribir determinados sucesos de mi vida, por lo menos, ha sido muy, muy, muy fuerte. Y una de las imágenes que se me apareció, que es ese texto quiero leer ahora. Voy a explicar la poesía, mira. No, voy a explicar el contexto. Está tentada, voy a explicar el contexto porque por ahí es una palabra que para mí es común, pero es la del obrador, este edificio que al menos yo lo pensé en términos de la arquitectura, de las obras de arquitectura. Esta construcción que se hace junto a la obra en sí misma, que es como provisoria, donde se guardan herramientas, donde se guardan las planillas de los empleados y se hace una especie de control de lo que después va a ser la obra y que después se destruye. Así que bueno, tiene que ver con esto de lo previo a las palabras. Es el contexto lo que expliqué, ¿no? Está bien. Salgo del obrador solo cuando es necesario. Me limpio las manos en un gesto que intenta suavizar en vano la palma desierta por el paso de los días. Saludo, miro a los ojos, pregunto qué necesita. Si eso no hay, digo no. Si ese no soy, digo no. Estrecho la mano hasta luego y hasta luego. Regreso. Alguien me puso aquí, en esta caja de pinotea, chapas y vigas. Las herramientas, los planos, los nombres de los que les levantarán esta obra mañana tras mañana y empujarán su propia inquina bajo un sol sanguinario, no me pertenecen. Las palabras sí, son mías. En el obrador no se acopian cosas, en el obrador se planea lo que sucederá en otro lado, pero estas palabras las estivo yo, para estas cosas de acá. No puedo usarlas, no sé cómo, pero mientras esté acuartelado entre los nudos de la madera, mientras la obra aún no comience, las guardaré. Veré llegar gente algún día, temblarán los andamios, rumiaré al comienzo el contorno del mundo.
Las palabras de acá tendrán el alma de cuerpo ansioso. Acariciaré las piezas con mi propio sonido. Todo será real, todo será, incluso yo, bajo un sol sanguinario. Oh. Este es Orador. Y tiene que ver con ese momento, digamos, ¿no? De como de work in progress, de construcción del texto, ¿no? Muy elemental, muy primario. Y realmente también me impactó mucho. Y llega, emocionalmente llega, ¿no? Bueno, gracias, sí. Está buenísimo eso. Sí, claro. Está buenísimo. Sí. La verdad que sí. ¿Y dónde podemos conseguir los libros para comprarlos, para tenerlos? Aquí en Paraná. En el caso del mío, la parte blanca de noche, pueden hablar directamente conmigo o pueden también comunicar con la editorial misma, ponerse en contacto con la gente de la Endija. Y en cualquiera de los dos lugares se puede encontrar. Y el mío está en el Ateneo. Ajá. Calle Buenos Aires, librería del Ateneo. Ajá. Y después en Librarte, en el Shopping La Paz, acá también. Y en el interior de la provincia también en varias librerías que en este momento no me acuerdo. Y también si no pueden contactarse conmigo a través de Facebook o Instagram. Están en Instagram. Sí. Hacemos un poco ese trabajo, ¿no? De a la vez que escribimos, lo distribuimos, esa cuestión del laburo, de estar en varios lados del mostrador, los que no publicamos en editoriales grandes, ¿no? Así que bueno, también, ¿y en qué otro lado está? Bueno, y próximamente va a estar en Santa Fe y en Rosario, al menos el mío. Exactamente. No sé. ¿Y la editorial de dónde es, Mariana? Es de acá de Paraná. Es de acá. Sí, de acá. Es una editorial de acá de Paraná. Y ese es el desafío un poco ahora que estoy en este lugar, puedo ver, ¿no? El desafío de las editoriales, lograr la distribución, porque imprimir un libro... Es muy complicado. Claro. Muy complicada la distribución. Sí. Y casualmente ahora estamos también con una dificultad con el precio del papel otra vez. Ni hablar. Y de hecho, lo comenté el otro día, estoy por publicar un poemario. Sí. Ajá. Y bueno, decidimos con la editorial que lo vamos a hacer en versión digital hasta que veamos qué pasa con toda esta situación. Sí. Hoy nuevamente, un viernes, hablamos de poesía y de economía. Claro. Es increíble. Mira, sí. Bueno. Nos ha tocado nuevamente esto. Pero bueno, más allá de eso, yo quisiera en algún momento, lo pienso como radio abierta, pero me gustaría que podamos convocar a la poesía y hacer una radio abierta con los poemas, con los poetas, las poetisas de Paraná y de la región que quieran venir. Hay muchos y se escribe muy lindo. Sí, además es una experiencia de sentimientos y razones que van más allá de cualquier tipo de racionalidad, de cálculo, o de cuadros sinópticos, sino que va por lo emocional y me parece muy interesante. Sí. En estos tiempos. Y no quedarnos sin palabras, porque en estos tiempos sí, pasa a veces que uno se queda sin palabras ante la adversidad. Y es bueno convocarnos y poder hablar, poder decir, discurrir la palabra, ¿no? Ese es el discurso. Exactamente. Quizá, uno se queda sin palabras, pero al escuchar a otros, se prenden cositas, aparecen cosas, uno resignifica cosas propias, y esa es la función de la palabra, ¿sí? Una de las funciones al menos. Estaba por decir algo y me olvidé. Yo puedo agregar que en momentos de crisis, en situaciones como la que estamos atravesando, justamente el arte en general y la palabra en particular es una herramienta fundamental. Como habría dicho, creo que era Bayer, ¿no? Que decía, Osvaldo. Está cargada, es un arma cargada de futuro, la poesía. Sí. Y justamente interponer entre las situaciones del día a día, no te digo que te vas a salvar o que vas a sufrir menos, pero sí la palabra y la poesía es una herramienta fundamental. La literatura en general, ya sea para leerla o para escribirla. Sí, la poesía tiene como un doble juego, ¿no? Porque es como la primera, es el género pareciera más fácil para... pero no es el más fácil, es la puerta de entrada para muchos a la literatura. Y a la vez es como el fin de muchos escritores que quisieran escribir poesía, es como el fin último, ¿no? De los géneros.
es un doble juego, es como el principio y el fin de las cosas, porque se entra en la literatura a través de la poesía, muchos hemos entrado a través de la poesía, y es lo más exquisito quizá de la literatura también. Sin duda, sin duda. Así que... Bueno, Iván y Mariana, yo les agradezco que hayan venido y los invito a que regresen cuando quieran y que hablemos de toda esta experiencia del decir y de discurrir la palabra. Y esta breve entrevista la vamos a grabar y a subir a la página, pero después también vamos a ir, si ustedes quieren, difundiendo algún poema de ustedes en la página, en las redes, y lo gusto. Compartimos. Muchas gracias. Y les doy un abrazo en nombre de las sofistas y nos veremos pronto nuevamente. Gracias por la invitación. Muchas gracias.